Y sí, sí. Que la sociedad mexicana, en cada ocasión que es requerida, está ahí con sus peculiaridades, con su creatividad, con su alegría. Los mexicanos dijeron, pues no puedo adquirir un boleto para ir al estadio y ver a mi selección, pero los apoyo desde las calles. ¿Qué opinión le merece esto? Es decir, cada vez más este tipo de actividades que hay por ahí un debate, inicia como un deporte de élite y luego transita a un deporte de masas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de recibir a un invitado con una amplia trayectoria académica y de investigación. Durante más de 2 décadas ha formado estudiantes de sociología, relaciones internacionales y ciencias políticas, además de impartir clases en programas de maestría. Su trabajo de investigación se ha enfocado en temas como la consolidación democrática y las transformaciones del sistema político mexicano. Bienvenido, doctor Ulises Torres Cabrera. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Apenas recientemente vivimos un fenómeno impresionante del comportamiento de la afición mexicana de fútbol, que llamó mucho la atención, ¿no? El comportamiento, la festividad, la alegría. Eso a nivel social, ¿qué representa? Bueno, por supuesto, la primera impresión tiene que ver con, pues es un fenómeno que tiene que ver de entrada con una especie de emoción colectiva, es decir, las personas se identifican, logran proyectarse, identificarse con un deporte, en este caso el fútbol, pero al final del día significa también un reflejo de lo que es la sociedad mexicana, una sociedad necesitada por identificarse, por representarse, por imaginarse a partir de un fenómeno de esta naturaleza. En ese sentido es que se construye efectivamente una especie de reacción colectiva. Notamos principalmente alegría, notamos por supuesto ahorita frustración, pero también esperanza. Entonces es un fenómeno efectivamente colectivo que surge a partir de este Mundial de Fútbol, pero que finalmente podemos encontrar, desde luego, algunas motivaciones de carácter social. Se convierte en una salida, pero que finalmente no podemos olvidarnos el día de mañana, el día de hoy, que los problemas políticos de este país, los de naturaleza económica y aquellos vinculados con la violencia, siguen estando ahí. Tal vez la lección que nos deja o una área de oportunidad que nosotros podemos identificar y maximizar es que sí somos capaces de unificarnos en torno a objetivos. Tal vez aquí la gran labor consiste en consensar cuáles son esos grandes objetivos. Es el objetivo de la educación, es el objetivo económico, es el objetivo de la violencia, en fin. Pero la oportunidad, me parece que una vez más la sociedad mexicana la ha dejado al descubierto. Somos una sociedad capaz de cohesionarse socialmente en torno a objetivos comunes. Se refiere a que sí tenemos la capacidad de unirnos como sociedad independientemente de cuál sea nuestro contexto de vida y por un mismo fin. Y Es eso es correcto. bueno para el país. Sí, tal vez si alguna lección pudiéramos nosotros, digamos, sacar de este ejercicio, obtener de este ejercicio, aprovechar de este ejercicio mundialista, futbolístico, es eso, que la sociedad mexicana en cada ocasión que es requerida está ahí, en esta ocasión en torno a la organización y más que organización, en torno al disfrute de la máxima futbolística que es el Mundial de Fútbol, la Copa Mundial de Fútbol, con sus peculiaridades, con su creatividad, con su alegría, con su pasión, y que, bueno, el objetivo en esta ocasión fue apoyar a la selección mexicana, fue mandar un mensaje mundial de que efectivamente México es una sociedad en donde se puede contar para realizar este tipo de mega eventos. Aquí la gran tarea, el gran reto sería aprovechar justo este ejercicio para poder transitar a otro tipo de objetivos que necesiten o requieran obviamente de la participación de la mayoría de los mexicanos. Y a partir de ahí, ¿qué nos sugiere a todos como sociedad de comenzar a hacer? Bueno, por supuesto, cada uno desde su trinchera tiene esa oportunidad, porque también hay que señalarlo, es una oportunidad también que tenemos para autorrevisarnos, para autocriticarnos,
qué aspectos de esta competencia, porque finalmente no hay que olvidar que lo es una competencia en donde finalmente hay quien gana, hay quien pierde, y desde ese mismo ámbito, desde el deportivo, poder establecer pues un balance objetivo, un balance que nos permita en materia de fútbol, por supuesto, establecer cuáles son aquellos obstáculos, cuáles son aquellos retos que nos permitan en la siguiente justa mundialista poder competir y lograr, desde luego, mejores resultados. Si lo trasladamos al ámbito de lo económico, a las otras esferas de la realidad social, me parece que también estamos ante esta oportunidad de poder revisar en materia política cuál es nuestro papel como ciudadanos, se me ocurre a mí, cuáles son, por supuesto, no solamente aquellos derechos que como tal tengo como ciudadano de este país, sino también cuáles son mis responsabilidades, cuáles son aquellas dimensiones de la política en la cual puedo inmiscuirme de una mejor manera para contribuir desde luego a, pues a una mejora social, un cambio social. En el ámbito económico igualmente, cuál es el papel que actualmente desempeñan los diferentes actores, el empresariado internacional, el nacional, el trabajador, y cuál es la responsabilidad también que le corresponde en este caso desempeñar al gobierno mexicano. Y también cómo nos unimos como sociedad, porque somos una sociedad también muy dividida, ¿no? Que las condiciones económicas bueno, es evidente que están polarizadas. Hay personas con unos recursos económicos muy altos y hay otras personas muy bajos y estamos conviviendo en una misma nación, pero cómo lograr esto, este respeto, esta empatía, este buen trato? Estamos hablando desde el primer mundial que fue en México, en 1970, cuando inicia este proceso en donde las diferentes crisis económicas aparecen y que obviamente hasta el día de hoy lo hemos logrado superar. Y bueno, uno de esos resultados es efectivamente esta gran desigualdad social, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar, a tu pregunta específica, este tipo de eventos? Bueno, entendiendo que esta es una oportunidad para reconocer la importancia, la centralidad que tiene la cohesión, esta posibilidad de generar lazos sociales independientemente de tu origen. Al momento de tú ubicar el papel que desempeñas y cuáles son, digamos, aquellas bondades que con tus esfuerzos puedes aportar al beneficio colectivo, pues esta es la gran coyuntura, no solamente, es decir, de cada uno de los miembros de la sociedad mexicana, insisto, en las diferentes actividades que desempeñas, la de comunicar, como es, por supuesto, tu caso, el podernos compartir efectivamente cuáles, digamos, cuáles son los impactos que tiene este deporte, este mega evento deportivo y cuáles son los impactos positivos, pero también, ¿por qué no pensar en aquellos de carácter negativo? ¿Por qué de nueva cuenta nos quedamos en el quinto partido ahora, no en el cuarto, pero sí en el quinto? ¿Qué es lo que hace falta como sociedad para competir no solamente a nivel deportivo, a nivel científico, a nivel cultural? ¿En qué sí lo hemos hecho también? Y a partir de ahí establecer, en este caso, la importancia, la centralidad de poder cohesionarnos, de poder a partir de prácticas colaborativas superar las diferentes problemáticas que enfrentemos como sociedad. La colaboración de un individuo o de un grupo social, por ejemplo, en la implementación de los diferentes programas públicos, las diferentes políticas públicas en materia de seguridad, qué papel me corresponde a mí como ciudadano para sumarme y que esa política pública en materia de seguridad pueda rendir los mejores frutos, cómo cuidarme mejor, cuáles son aquellas acciones que no debo desempeñar, en fin, una serie de consideraciones que evidentemente no solamente en materia de seguridad podemos como individuos y como grupos sociales y como sociedad en su conjunto llevar a cabo. Así es. Y también los ojos del exterior, de las personas del extranjero, nos ven como, les llama mucho la atención cómo nuestra sociedad es tan positiva y tan alegre a pesar de las desgracias, ¿no? Por eso les llama mucho la atención nuestra celebración, por ejemplo, del Día de Muertos, o ahora mismo con la afición mexicana, la fiesta que hubo, a pesar de nuestras desgracias, de toda la situación, como bien lo mencionó anteriormente, todos estos problemas que tenemos políticos, sociales, económicos, y aún así el mexicano se une, festeja, es positivo. ¿Por qué se da este fenómeno social?
Bueno, me parece a mí hay por ahí una idea, un concepto, una categoría de análisis de algún colega científico social que en este momento olvido el nombre, que habla de una especie de soft power, ¿no? Un poder blando, un poder que no se basa tal vez en la cuestión económica o en la cuestión militar, sino más bien es un poder, es un soft power que se basa más bien en el convencimiento en el que somos una sociedad que si se nos plantean este tipo de eventos, lo vamos a hacer bien, vamos a desempeñar un mejor papel como anfitriones. México es también considerado una sociedad que es una buena anfitriona, que recibe bien a quien nos visita, quien recibe bien a quien decide pues vivir incluso en la sociedad mexicana, en nuestro país, y que es capaz y que es creativa y que es capaz de que en los momentos tal vez más difíciles a partir de la creatividad, no olvide, digamos, sus problemas, sino que más bien entienda que para resolverlos no basta con una mirada tal vez negativa, sino que a esa problemática, pues debemos enfrentarla de manera creativa y con una actitud congruente, es decir, positiva en términos de pensar en cómo podemos sumarnos a resolver este tipo de consideraciones. Lo hemos visto en las desgracias que como sociedad hemos enfrentado, en los sismos del 85, en los del 17, en donde efectivamente esta gran solidaridad, tanto digamos que individual como grupal, se expresa a partir de los diferentes trabajos en apoyo para recuperar a las víctimas, en apoyo a las víctimas. Y bueno, que efectivamente, insisto, no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana, pero que sin duda alguna, pues este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos bien pueden sumar a la solución de cada uno de ellos. Hablé de los sismos, pero igual podemos hablar de los otros desastres naturales, como son las inundaciones, en donde, insisto, las diferentes sociedades que componen México dan, digamos que anteponen el interés de otras personas al suyo para poder ayudar, para poder colaborar. Y eso sin duda alguna tal vez sea algo que llama la atención en el exterior, expresado también culturalmente, lo que significa para la sociedad mexicana, por ejemplo, el sombrero de charro, lo que significa para la sociedad mexicana esa máscara de lucha libre como un deporte, entretenimiento, que refiere efectivamente a la importancia que tiene la familia en la sociedad mexicana, su música, en fin, cada una de estas consideraciones que se convierten en símbolos, que se convierten en una especie de reflejo que el mundo observa y que sin duda alguna no pasa desapercibido. Me parece que esas son las claves, junto con las otras dos países que conformaron las sedes de este mundial, pues podemos hablar que efectivamente no podemos competir tal vez económicamente con los Estados Unidos, sabemos de su poderío, tanto económico como militar, pero sí lo hacemos desde otro ámbito, desde la recepción calurosa, cálida de cada uno de los visitantes, desde la creatividad con la cual nos sumamos a este tipo de festividades y bueno, con el respeto que hemos observado de la propia afición mexicana. Por la mañana justamente veía que un grupo de aficionados mexicanos se despedía, entiendo que tampoco de manera gustosa, pero sí con mucho respeto de aficionados ingleses, y eso habla del reconocimiento, por un lado, del triunfo de la selección inglesa de fútbol a la selección mexicana, pero también del amplio respeto que el pueblo mexicano tiene a quien nos visita, tiene a quien viene a pasar un buen rato en nuestro país, y me parece a mí que ahí sí lo podemos generalizar, creemos todos. Sí, además surgieron frases nuevas. Ahora que mencionaba los símbolos de esta festividad, también surgieron nuevas frases, ¿no? Como una que me encantó, que me pareció muy positiva, lo cual nos caracteriza como mexicanos, es el y sí, sí. Así es sin duda alguna, es otro gran ejemplo, otro ejercicio que podemos nosotros utilizar para ver cómo efectivamente esta emoción colectiva de alegría, pero también de esperanza, es decir, frustración en cuanto al resultado, que tampoco podemos negar y sería malo hacerlo, es decir, este malestar finalmente por no, en este caso, pasar a la siguiente etapa en realidad lleva implícito un reconocimiento que se hizo mejor.
no he conocido porque además de ser profesor, te confieso que soy también aficionado del fútbol. Y pues bueno, efectivamente esta idea de que pasamos a un quinto partido, que no lo habíamos hecho prácticamente, pues bueno, es así, es un reconocimiento de la derrota, pero también de la posibilidad de que en un futuro este avance que hemos observado en materia deportiva, en materia de fútbol, lo podemos mostrar nuevamente en un siguiente mundial, pero un poco llevándolo al terreno que me parece te interesa más, que tiene que ver con esta idea de finalmente cómo podemos vincular o aprovechar efectivamente este fenómeno, que efectivamente lo podemos trasladar a otros ámbitos. Exacto, como el que nos va a El, traer como el que nos va a traer y si sí, más allá del mundial. pues sí, y si sí, el día de mañana que participemos en una toma de decisiones en materia de política pública, bueno, entender que efectivamente entre más ciudadanos decidamos participar en materia política, participar en las diferentes políticas que se implementan para atender cada una de las problemáticas, bueno, esto incrementa la probabilidad que la problemática atendida, que la necesidad que se está gestionando, que esa inquietud que la sociedad mexicana, a través de sus representantes o gobernantes, expresa en una ley o en una política pública, se incremente la probabilidad de que se alcance. Insisto, son, digamos, las principales áreas en materia educativa, es decir, qué tanto como padre de familia, en mi caso también soy padre de familia, me estoy involucrando en las decisiones que está tomando la autoridad en materia educativa. ¿Qué tanto estoy dando de mi propia experiencia como docente al correcto funcionamiento o buen funcionamiento de la institución educativa a la cual asiste a mi hija? ¿Qué procesos de retroalimentación somos capaces de generar que nos permitan lograr que cada uno de los miembros involucrados en la trama educativa, pues obviamente sumen para que las diferentes problemáticas que en esta área enfrentemos como sociedad, vayan atendiéndose de la mejor manera? Y aprovecho el tema en materia educativa. Veíamos justo antes del inicio y durante el Mundial de Fútbol en México, pues una serie de expresiones educativas, es decir, un grupo de profesores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que expresaban efectivamente una serie de demandas incumplidas por parte del gobierno federal. Bueno, esto aunque aparenta ser pues efectivamente algo negativo, pues es la oportunidad para poder establecer, tratar de establecer, pues obviamente una relación con este actor sociopolítico que permita atender esa problemática, que permita resolver aquellas cuestiones que ellos consideran, por supuesto, no están siendo atendidas de la mejor manera y, ¿por qué no? También hay que decirlo, que la parte gubernamental sea muy clara qué aspectos no se puedan atender y sobre todo por qué. Entonces, estamos ante esta oportunidad, eso con respecto a la educación, pero también pudimos observar expresiones o manifestaciones de las madres buscadoras, ¿no? Otro actor sociopolítico que desde luego tiene un objetivo pues muy legítimo, que es la búsqueda y encontrar a su ser querido, ¿no? Que denuncia y que exige pues una mayor participación por el gobierno en atender estas situaciones y de nueva cuenta, ¿qué es lo que permite un mayor grado o una mejor vinculación entre los diferentes actores de una sociedad? Pues un ambiente en ese sentido solidario, un ambiente que permita empático, que permita a los diferentes actores ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tanto de las madres buscadoras y sobre todo, porque son quienes en este caso padecen, quienes exigen la aparición de su ser querido, pues obviamente también por la parte gubernamental, ponerse en el lugar de la otra significaría, del otro significaría entender la ansiedad por la cual están pasando y que me parece a mí tienen todos los recursos, tanto humanos, financieros, en fin, de todo tipo, para poder atender esa demanda de la mejor manera. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de poder, después de este ejercicio mundialista, dar el paso a que no se quede una especie de vacío para poder responder esta gran cuestión. ¿Qué hacer después del mundial? Exacto. Hay muchas personas que criticaron
como la no empatía de la gente al no sensibilizarse tanto con este tema de los maestros o las madres buscadoras que comenzaron también ya tratando de llamar la atención con sus contingentes. Y al final del día la afición sobresalió y hicieron un poquito al lado de estos temas. Bueno, hubieron quienes mencionaron que hicieron al lado estos temas en lugar de apoyarlos y darles importancia, y se hizo más grande la plática del fútbol, la festividad, ¿no? O Sí, sea, es así. criticaron o sea, la gente comentó que minimizaron estas manifestaciones de estos contingentes de las madres buscadoras, de los maestros, por darle prioridad pues a la fiesta del mundial. Bueno, así es, también hay que decirlo, digamos, es desde el punto de vista sociológico, todo lo que hemos hablado hasta ahorita se le conoce como esta escuela del funcionalismo, es que trata de observar efectivamente cuál es el lugar de cada uno, no solo de los actores, sino de las instituciones en la sociedad de la cual forman parte. Hay otro enfoque en donde se enfatiza esta pues función que de alguna manera es una especie de distractor, es decir, ante las diferentes problemáticas, también hay que decirlo, puede usarse, no es lo que se recomienda, pero hay que decirlo, sucede, como una especie de distractor que impide ver aquellas problemáticas pues que nos atañen como sociedad. El problema de las desapariciones pues es un hecho que no podemos negar y ante un hecho de esta naturaleza pues efectivamente este fenómeno mundialista supera esa problemática. ¿Por qué? Porque envuelve a cada uno de los ciudadanos de este ambiente deportivo, pero puede darse ese tipo de situaciones, el poder pensar que no está la problemática, el poder incluso violentar a aquellas o aquellos que tratan de exigir, que tratan de sumar a su lucha efectivamente a los demás, es un hecho que puede pasar. Ahora, yo más bien me voy por esta idea de que finalmente rebasó a la problemática sigue estando ahí y después de este mega evento deportivo como lo es el Mundial de Fútbol, pues obviamente la sociedad mexicana tendrá que encontrar la manera también de solidarizarse con este tipo de, digamos, pues sí, miembros de la sociedad mexicana Exacto. que están padeciendo, pues, la pérdida de un ser querido, su desaparición. No hay nada más, digamos que angustiante que no saber efectivamente en dónde está tu ser querido, ¿no? Psicológicamente es entendible, pero también vale la pena para recalcar, la sociedad mexicana ya mostró que puede solidarizarse con este tipo de eventos deportivos, también lo puede hacer, por supuesto, con estas desgracias humanas como lo son las desapariciones, ¿no? Me gusta lo que menciona porque yo creo que como sociedad está bien permitirse tener estos días de festividad, de alegría que tanto necesitábamos, este respiro positivo, respirar positivamente, unirnos como ciudadanos. Pero ahora que ya esto prácticamente está por finalizar, estamos a unas semanas de que termine, a 2 semanas, unos días de que termine este mundial. Así es. Entonces, menciona es muy bueno, muy oportuno lo que menciona, de que ahora sí, ya vimos que pudimos unirnos para esto, pero también podemos apoyar a lo otro. Así es, Me desde gusta lo luego, que menciona. y todo va a depender de nueva cuenta de no solamente es decir, no es solo un resultado grupal, colectivo, social, también depende de hasta dónde esta oportunidad se lo dé la persona, se lo dé el individuo, ¿no? Estos momentos de autorreflexión en donde no son sencillos, cada uno de nosotros en sus esferas de competencia, en su trinchera, como se dice coloquialmente, pues obviamente tiene la oportunidad de revisar hasta dónde ha sido capaz de expresar solidaridad ante este tipo de eventos, ¿no? Porque de entrada el reconocimiento de este tipo de hechos ayuda a que el día de mañana seamos capaces de sumarnos a un programa que permita atender esta situación, a una política que permita incluso prevenirla, ¿por qué no pensar, ¿no? Que nos permita de alguna manera en el ámbito de la docencia, pues es aún más claro porque son las áreas que uno trabaja, pero que también insisto, que en cada una de estas esferas de competencia, el individuo sea capaz de reconocer su lugar. Si es solicitando, si es exigiendo, si es demandando, en este caso, una mayor intervención,
una mayor eficiencia tanto de las leyes como de las políticas públicas en materia de seguridad, bueno, pues es el momento de hacerlo. Insisto, no es un asunto de llamar, no, a una situación de carácter, digamos, fuera de los canales instituidos. Afortunadamente, si algo tenemos en esta sociedad, es que hemos logrado transitar a una sociedad en donde las instituciones, nuestras leyes e instituciones, tienen cada vez más un lugar central y yo creo que ha llegado el momento de usarlas, de utilizarlas de la mejor manera y por qué no pensar en cambiar algunas, en transitar a otras mejores, en fin, me parece a mí que es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Psicológicamente hablando, también podemos pensar en ciertos beneficios, ¿no? Fortaleció, por supuesto, el sentido de pertenencia independientemente del grupo social, pues las personas reafirmamos el orgullo de ser mexicano, emociones positivas como lo son pues este tipo de alegrías que evitan el aislamiento, que pueden contribuir al tratamiento o la atenuación de las depresiones, en fin, estos fenómenos tan complejos, desde luego, pero también que da la oportunidad de observar, insisto, esta oportunidad de identificar propósitos colectivos más allá del fútbol, ¿no? Exacto. Y Un también lo que, propósito colectivo, exacto, ¿sí? exacto. Pero también vi que fuimos más seguros o nos vimos como más. Normalmente siempre critican al mexicano de hacerse más chiquito, de minimizarse, de no creer en sí mismo, pero esta vez vimos como incluso no nada más a la gente, sino también a la selección, como más segura de sí misma, más potente, Sí, por que se la supuesto. cree. Y esto tiene que ver por los logros que hemos tenido en diferentes materias, no solamente en materia deportiva. Por supuesto, seguimos contando con instituciones educativas de calidad. Si pensamos de los 80, que fue la realización del último mundial en este país, el 86, hoy día prácticamente estamos hablando de una sociedad que prácticamente su educación básica está cubierta. Estamos prácticamente con dos terceras partes a nivel medio superior. Y bueno, el gran reto sí efectivamente es a nivel superior, pero es decir, me parece a mí que ese Pero ahí resultado, vamos, ¿no? Ahí ahí vamos, vamos, vamos efectivamente, creciendo. aunque en ocasiones parezca, pues una especie, me parece a mí que no es correcto de conformismo, no es conformismo, simplemente son problemáticas que obviamente requieren efectivamente de tiempo, requieren de atención y lo hemos logrado en diferentes áreas, en materia política, en materia electoral sobre todo, hemos transitado efectivamente a un régimen político electoral pues bastante importante, pues que podemos decir a nivel mundial, ¿no? Entonces, todos estos resultados en materia educativa, en materia político-electoral, en materia de estabilidad en general en Bueno, que nuestra hay mucho sociedad, descontento también con este sí, gobierno, claro, ¿no? no hay que ocultarlo. Aquí lo interesante del asunto es cómo jugar con estas variables. Es decir, ese reconocimiento en los ámbitos en donde hemos avanzado, me parece a mí, es lo que habla de, por supuesto, la esperanza, pero sin dejar de lado lo otro, ¿no? Es decir, sociológicamente hablando, podemos pensar al fútbol, es decir, como una oportunidad para reconocer lo que hemos avanzado, pero también para cuestionar aquellas dimensiones en donde no, ¿no? Lo mismo pasaría en el ámbito económico, es decir, ¿cómo lograr, se me ocurre a mí en este momento, ¿no? ¿Cómo lograr, por ejemplo, una mayor vinculación o una mención entre los diferentes agentes económicos, no solamente empresarios y trabajadores, sino también, por ejemplo, con gobiernos, tanto el federal como los locales, ¿no? Es decir, ¿qué nos puede dejar más? ¿La confrontación o la colaboración? Y para eso está la historia, por supuesto, que nos puede servir y de mucho, ¿no? En materia económica, pero también en materia política, es decir, no basta con que no basta con que el día de hoy, bueno, efectivamente, un gobierno determinado tenga un respaldo importante en materia de confianza, sino que esa confianza tenga que refrendarse con resultados, ¿no? En cada uno de los rubros que a la sociedad mexicana le interesan, ¿no? Es así, son las dos variables. Por eso me parece a mí que desde el punto de vista sociológico es una oportunidad muy importante. Reconocer sin llegar a esta idea del cinismo en qué hemos avanzado en materia deportiva, en materia futbolística, qué aspectos tendríamos que modificar. No sé, se me ocurre a mí, de acuerdo con el periodismo deportivo, en este caso pasaría, por ejemplo, por cómo lograr
que la Liga Mexicana de Fútbol sea más competitiva, que genere más jugadores mexicanos. Ya es un tema mucho más especializado al que me atrevo por la coyuntura, desde luego, que me he documentado, que permita generar nuevos valores en términos futbolísticos, el enviar, ¿qué implicaría eso? Enviar a jugadores a las ligas tops, como se les llama coloquialmente, ¿no? A Inglaterra, a la propia España, a Italia, incrementar esta posibilidad que de alguna manera eleve la competencia, es decir, no solamente es ya logramos el quinto partido, dimos un muy buen partido con Inglaterra, ellos mismos han reconocido el esfuerzo que significó para la selección inglesa, su propio entrenador, director técnico, el poder vencer a México por la mínima diferencia, pero no quedarnos ahí, no quedarnos con esta sensación de que, bueno, hicimos lo que pudimos y resuelto, sino que podemos hacer más. Más, exacto. Pues también, también lo mencionaban, mayor apoyo económico. Tan solo dos Sí, jugadores, desde luego. estaba leyendo que tan solo lo que ganan dos jugadores es lo que vale toda una selección. Sí, no, desde luego es un terreno aún mucho más especializado, insisto, pero me atrevo por la coyuntura, también lo destaco, que efectivamente así todo depende de un modelo económico. Es un modelo económico que hasta el momento todo parece indicar ha colocado a la Liga Mexicana de Fútbol, si comparamos en términos de América Latina, por ejemplo, tal vez ande por ahí la tercera, si no es que la segunda a nivel Latinoamérica en términos del rendimiento económico que entrega, ¿no? Bueno, ya resolvimos esa parte, logramos colocar, vender un modelo económico como sociedad. La Liga Mexicana de Fútbol ya es vista a nivel internacional, ¿no? Hay jugadores que de hecho de muchas o varias de las selecciones, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, jugadores que juegan en la Liga Mexicana de Fútbol y eso habla de que evidentemente no es digamos que ignorada, ¿no? Está siendo vista por las otras sociedades, jugadores argentinos, pues es una tradición también aquí en este país que contemos con ellos en cada uno de los equipos. Ahora vamos a la siguiente etapa, ¿no? Este modelo económico en donde todo parece indicar que ha sido sustentado en la compra y venta de jugadores, lo cual es muy respetable porque finalmente el recurso, hay que decirlo así, pues también es de privados, hay que reconocerlo. Bueno, yo creo que también es una oportunidad para ellos de reconocer, en este caso, una dimensión que hasta ahora no ha sido maximizada, ¿no? Como el formar un jugador, en este caso, desde las fuerzas básicas, puede también convertirse en un negocio, ¿no? Lo cual implicaría un cambio a nivel de la propia organización de la Liga Mexicana de Fútbol. Pero de nueva cuenta, esto nos da la oportunidad para llevarlo a los otros ámbitos, como hemos enfrentado la relación entre los diferentes agentes económicos, los propios trabajadores incluidos, pero también los diferentes gobiernos. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar cada uno de ellos, por supuesto, en esta nueva etapa, ¿no? Y me parece que es la gran oportunidad. También algo que llamó la atención en este mundial, en todos estos partidos que se llevan a cabo aquí en México, los precios tan altos, como si el fútbol fuese solamente para un cierto estrato social, ¿no? Pero aún así, aunque muchos pensarían que entonces la mayor parte de la población no lo apoyaría o se renegaría un poco a participar en esta festividad, en esta euforia, al contrario, aún así se sumaron y aún así los mexicanos dijeron, pues no puedo comprar, adquirir un boleto para ir al estadio y ver a mi selección, pero los apoyo desde las calles. ¿Qué opinión le merece esto? Pues sí, es un proceso que hay que reconocer también. Hay quienes hablan de una gentrificación cultural, es decir, cada vez más este tipo de actividades que hay por ahí un debate inicia como un deporte de élite y luego transita a un deporte de masas. Bueno, hoy tal vez pareciera que regresa a sus orígenes, ¿no? Si lo pensamos en el sentido estricto de la palabra, el proceso está ahí, el incremento de los precios, pues no solamente en los partidos del Mundial, sino en cualquier otro partido de la Liga MX, pues son bastante importantes, implica un gasto importante para las familias mexicanas. Sin embargo, las alternativas ahí están, ¿no? En esta ocasión, como tú bien lo señalas, son las calles, en otras tantas son pues una serie de más bien restaurantes, espacios en donde efectivamente se transmiten estos
partidos de fútbol, porque no alcanzaría un estadio para poder sumar a todas las personas que quisieran. Esa es una imposibilidad real, ¿no? Lo que sí creo que se han dado de manera importante son alternativas. ¿Qué podemos hacer para que la mayor parte de la población, si no es que toda, disfrute de este espectáculo? No hay que olvidar que al final del día también es un disfrute. Yo creo que eso siempre lo dejamos al final. Es un disfrute, es un divertimento y en ese sentido hay que entender que, pues obviamente, yo creo que las alternativas que se generaron son bastante buenas. El acudir a una de estas pantallas públicas en donde esta emoción se comparte, la alegría, la frustración, la esperanza, forman parte también de este fenómeno. Entonces, sí, no hay que negarlo. Ahora que también hubo la parte de la organización, ¿no? Estamos preparados para este Y tipo la de eventos logística. masivos. Exacto, hubieron decesos. 4 personas Sí, perdieron la vida tan solo en uno de en el Zócalo, en esta zona del Zócalo, en el pasado partido de México contra Ecuador. bien lo dices, fueron 4 personas, pero aunque hubiera sido solo una, es decir, tenemos que estar preparados, tenemos que ser capaces de organizarnos, de diseñar estrategias logísticas que permitan lo más importante de todo, que es la vida de las personas. Y tampoco lo vamos a solucionar negándolo, ¿no? Por ahí leía yo en algún momento que en un evento en donde Shakira, hubo un concierto de ella, bueno, hubo más de 2 millones de personas y cómo ahí sí lo lograron, ¿no? Cómo ahí sí lograron que a pesar de que hubiera más de 2 millones de personas, no hubiera un fallecido. Es decir, esto es posible. Tenemos que reconocerlo y trabajar en consecuencia porque no es Es que lamentablemente la también única ocasión que ha pasado. exacto, y es que también está la otra parte, la euforia desenfrenada, la violencia y este La, descontrol en el comportamiento también de la afición. Pero también está esta otra parte, esta otra sí, cara de la eso moneda. sin duda alguna, eso va a estar presente. Insisto en esta parte, aunque fuera un partido de fútbol de la Liga MX de la jornada uno, bueno, ahí hay un dispositivo, hay toda una logística en donde participa la seguridad del propio estadio, la seguridad pública, si es un gobierno local, en el caso de la Ciudad de México, no sé, pienso en el Estadio Ciudad de México o en el Estadio Olímpico Universitario, tú notas efectivamente los dispositivos que hay para garantizar la seguridad. Insisto, no es la primera vez que pasa, es también la oportunidad de revisar estos protocolos. Si no hay protocolos, diseñarlos y si los hay, implementarlos de la manera correcta. Y si el problema no es que no haya protocolos, que se implementen, más bien es el desempeño de quien los lleva a cabo, bueno, capacitar de una mejor manera a las personas involucradas. Es decir, esto no lo podemos dejar de atender porque al final del día, pues no hay nada más valioso más allá de un mundial, más allá de un partido de fútbol, que la vida de las personas, ¿no? Correcto, y en este último partido sí vimos una mejor organización por parte de las autoridades en cuanto a la logística, la seguridad. Vimos un despliegue con un mayor número de policías o una mejor organización en el grupo de personas que podían tener acceso. Pero, ¿por qué tenemos que llegar a esto? ¿Cierto? ¿Por qué no un plan preventivo? Sí, desafortunadamente es así, ves, coloquialmente después del niño ahogado tapamos el pozo, pero que es algo que también que ya no tiene que ser parte de la memoria colectiva de este país. Me parece a mí que ya estamos en las condiciones de poder superar este tipo de consideraciones, es decir, prevenir. Ante un evento tan importante como lo es el Mundial de Fútbol, debemos encontrar la mejor manera para planificarlo, para organizarlo. Debemos encontrar a las mejores personas capacitadas para llevar a cabo este tipo de actividades, incluso pensar en nuestros propios cuerpos policíacos, ¿no? Hasta dónde cuentan con los protocolos, hasta dónde cuentan con la capacidad suficiente para poder contener efectivamente toda esta emoción colectiva que sin duda alguna, pues es bastante importante. Yo creo que otro de los grandes aprendizajes que hay que tener de este mundial, pues básicamente es eso, ¿no? Y algo muy importante sería que en un siguiente evento, pues no tengamos que escuchar o ver este tipo de notas en donde una persona que va a divertirse,
que va a compartir esta emoción que tiene, esta alegría, esta esperanza de ver a su selección nacional hacer un buen partido y triunfar, deportivamente hablando, pierda la vida en un hecho que yo creo, coincido igual que tú, que puede prevenirse y evitarse. Ahora viene esta parte post-euforia del Mundial. ¿Qué sucede qué va a suceder con las personas? Porque hablan de ahora un duelo, Bueno, como una, sí, no, desde luego es un hecho también, es decir, es un hecho en tanto que no es algo que pase por tu mente o la mía, es algo que podemos notar inmediatamente después del partido, después de la derrota de la selección mexicana, después de que nos derrotaron, porque si nos implicamos en el triunfo hay que hacerlo también en la derrota, pues se notó, fue notorio este desánimo, fue notoria la frustración, fue notoria esta idea que predomina que de pronto se juega muy bien como siempre, pero ahora, se eso sí, pierde perdón ese otra vez. tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, tenemos que superar ese tipo de consideraciones, ese tipo de sensaciones que evidentemente nos permitirán, insisto, mejorar a nivel deportivo, pero también en otras áreas, ¿no? ¿Qué viene efectivamente este vacío? Viene un Bueno, vacío psicológico. que lo que sí es que hubo menos desánimo que otras veces, hubo menos frustración. O sea, también mencionan mucho Sí, que esta vez estuvieron más, lo aceptamos de mejor manera. sí, pero porque además fue un resultado, digamos, era pensable que podríamos ganar por un lado. Yo sí pensé que el resultado al final de estos dos tiempos, y si era posible de los dos últimos tiempos extras, incluso en la tanda de penales, la selección mexicana podía salir con la victoria, ¿no? Yo sí lo consideraba un escenario factible, pero también lo otro, ¿no? Hay que recordar que estamos ante, para muchos es pues quien crea, quien inventa este maravilloso deporte como lo es el fútbol. Estamos ante una selección en donde sus jugadores, pues bueno, están en las mejores ligas del mundo, ¿no? Empezando por considerar que la Premier League, pues es una de las ligas, si no es que la más importante del mundo, tal vez compitiendo con la española, la alemana y la italiana, ¿no? Entonces, efectivamente, ese impacto se atenúa por el desempeño observado, ¿no? En fin, ¿no? Pero también lo otro es real, a lo que podemos pasar es a un efecto que necesariamente hace referencia a un vacío. Después de esto, ¿qué sigue, no? Después de esta gran emoción de alegría, de esta esperanza, ¿qué lo va a sustituir? Y ahí es donde viene la gran oportunidad, de manera individual, pero también de manera colectiva. Si logramos ubicar objetivos que sean comunes a nosotros, en donde nos podamos sentir igual de satisfechos al ver el esfuerzo que se hace, pero no solo el esfuerzo, sino el resultado que podemos alcanzar. Hacer referencia a estos grandes episodios en donde en los desastres naturales somos solidarios, podemos colaborar y podemos ayudar a la solución de un problema. Lo mismo pasa acá, nada más que sin un problema, ¿no? Pensar en la expectativa, pensar más bien en un escenario futuro en donde identificar una inquietud, no necesariamente un problema, pero sí una necesidad tal vez, o también un problema en donde podamos sumarnos, ¿no? Esa es la gran oportunidad que me parece a mí, podemos nosotros identificar. Lo señalabas al inicio, a la mitad de la entrevista, referías tú a esta etapa de despolitización, las personas finalmente hicieron a un lado la problemática de las madres buscadoras por pues sí, por este fenómeno deportivo, ¿no? Bueno, es el momento de entender que efectivamente lo mismo podemos hacer en materia de seguridad. Insisto, reconocer la problemática, identificar la manera de sumarnos, identificar la necesidad de observar las leyes que se diseñan para tal efecto y también las políticas, ¿no? Ese vacío, insisto, tiene que ser llenado por ese reconocimiento. Esta fragmentación que de pronto observamos en la sociedad mexicana, también que también hay la oportunidad de suspender esas diferencias, de ser, no sé si sea la palabra más conveniente, más tolerantes, o que esa tolerancia sea un poco más amplia, ampliada, ¿no?
que permita efectivamente acciones colectivas, acciones que nos permitan atender problemas comunes. Y la gran pregunta que seguramente tendrás por ahí es, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirvió o para qué puede servir esto del mundial? Me parece a mí que después de este mundial sería para eso, ¿no? Muchas Y- personas que no seguimos el fútbol, en este evento nos unimos y nos ponemos la camiseta y amamos a la sí, selección. porque la emoción colectiva no se puede disfrazar. Ese sentir de que puede obtenerse el resultado, ese bienestar, esa alegría, esa esperanza que te ocasiona un partido de fútbol, porque al final del día son personas como nosotros. Bueno, claro, son personas profesionales, ¿no? Que se dedicaron desde muy temprana edad, seguramente al igual que tú en tu profesión y yo en la mía, bueno, dependiendo de cada uno de los casos, pero finalmente son personas, ¿no? Que destinaron su tiempo, su educación en materia deportiva y que finalmente están compitiendo al igual como uno lo hace en sus diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, pues que obviamente el sentirte bien por un logro ante un grupo de personas que se han enfocado, que se han dedicado, el bienestar que esto genera, me parece a mí es algo bastante importante y que pocas prácticas deportivas lo logran, ¿no? Sí, se El fútbol me contagia, esta parece euforia se es contagia. contagioso. Estoy tratando de encontrar el concepto, la categoría científica social para este hecho, pero bueno, tendría que ver con ese ejercicio de sinergia tal vez, ¿no? El que contagias al otro de esta emoción, de esta pasión, de esta Sí, y alegría, se vuelve pero exponencial, porque luego esto se exponencial. hace una... También hay que decirlo de frustración porque efectivamente tal vez un gol de diferencia para muchos significa nada, ¿no? Pero ante quienes jugamos, pues obviamente mucho más, ¿no? Sin embargo, bueno, es un gol y es la diferencia y es lo que permite pasar al siguiente partido, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, El justo por por eso qué le lo llena el preguntaba qué va a fútbol, pasar insisto, ahora, y justo por eso ahora le iba a preguntar ahora, le hay preguntaba otro, ahora de la emoción después, post mundial, ¿no? La tristeza, la depresión, la volver a la realidad, el pesimismo. eso, desde luego, ¿no? Eso, desde luego. Lo otro, insisto, lo suple la continuidad de este deporte a través de la Liga Mexicana, a través seguramente de la posible contratación de los jugadores mexicanos en otras ligas. Por ahí se mencionó mucho el caso del mediocampista apellidado, a que se pida Mora, el joven Mora, que todo el mundo hizo buenos Eh, comentarios en torno a su Ese fue todo un desempeño, suceso, 17 todo un años y suceso, desde luego. Y entonces, aunque uno diga de manera coloquial, bueno, ¿y eso a ti en qué te beneficia, no? Finalmente tiene que ver con un ejercicio de proyección, de que si tú haces bien las cosas, al final del día, pues hay una especie de resultado que tú también puedes alcanzar en lo tuyo, ¿no? Es decir, si vemos, por ejemplo, el origen de cada uno de ellos, Raúl Jiménez, tengo entendido que es Tepeji del Río, ¿no? Pues un municipio más bien del estado de Hidalgo, Quiñones, un migrante exitoso en México, en la sociedad mexicana, que decide jugar con la selección mexicana, aunque seguramente hubiera tenido también un lugar en la selección colombiana de fútbol, porque me parece a mí un jugador con cualidades interesantes en ese sentido, decide hacerlo por México, México lo acoge, lo destaca, lo acobija, en fin, ¿no? Entonces, tal parece que el fútbol cumple con estos elementos, ¿no? Aunque también está lo otro, y hay que decirlo igual, ¿no? Es decir, la violencia que uno escucha al momento de los cánticos, que reproduce también la violencia de género, ¿no? La violencia entre los diferentes grupos de animación que se llega a presentar y se ha presentado en el fútbol mexicano, ¿no? Que afortunadamente en esta ocasión no, también forma parte de esta realidad mexicana que no hay que negarla, hay que reconocerla para poder establecer las medidas necesarias y limitarlas, si es posible, impedirlas desde luego. Bien decías tú, ¿no? Porque las diferencias, insisto, siguen estando ahí. Finalmente, la persona que llega al estadio y la que llega en metro, ¿no? La persona que, por supuesto, insisto, paga un boleto determinado y no el otro, ¿no? En fin, son diferentes consideraciones que el fútbol, creo yo, sí cumple. Incluso su propia práctica, no necesariamente profesional. Para el fútbol sabemos que solamente basta una pelota, ¿no? En el béisbol se requiere la pelota, se requiere el bat, seguramente estas, ¿no? Protecciones, en fin, requiere más elementos para poder practicar
de manera amateur este deporte, ¿no? ¿Qué decir de fútbol americano? Que de entrada, pues bueno, si no tienes cierta fuerza, difícilmente lo puedes practicar. En básquetbol tal vez la altura, el fútbol tal vez pueda ser un deporte en donde podemos identificar mayores probabilidades para que todos participemos. No necesitas ser demasiado alto. Si eres bajo, puedes jugar de lateral, porque tu función principal no es cortar centros, sino más bien impedir que estos se hagan. Si eres alto, bueno, puedes ser portero, puedes ser central o puede ser centrodelantero. En fin, yo creo que en ese sentido el fútbol cumple con estas posibilidades y en tanto eso, me parece a mí, es un poco más inclusivo. Es un deporte inclusivo y accesible. Y Accesible yo de veo manera amateur, aunque de manera profesional también, como dijiste, ya observamos estos procesos de gentrificación. Es correcta la palabra, no es peyorativa. pues admiro ya descubrí a lo largo de esta entrevista su afición y su Qué gusto pena. por el fútbol. Si es de que algo que guste agregar, doctor Ulises Torres. Pues no, agradecerte la oportunidad, desde luego, sí, siento que me venció más la pasión, pero si hay oportunidad, no en un futuro, lo haré más académicamente o más científicamente. De momento es mi forma también de compartir un poco mi sensación, ¿no? Emocional, mi sentir emocional por el mundial, por el fútbol, que me acompaña, por supuesto, en estos momentos, tan difíciles en la sociedad mexicana, pero sin olvidar lo otro, ¿no? Están ahí los problemas, siguen estando ahí, hay que ser conscientes de ello, pero a partir de una lógica distinta, ¿cómo puedo sumarme a resolver cada uno de ellos, ¿no? Exacto. Agradecerte, por supuesto, tu tiempo y la entrevista. No, muchísimas gracias, doctor Ulises Torres Cabrera. Bueno, pues entonces, Nos vemos nos la vemos próxima. pronto. Y viva Hasta luego. México. Sí, viva México.